A veces la única cosa que parece ir mal en tu vida puede estar opacando todas las cosas buenas que te rodean. Y quizá te preguntes si Dios tiene el poder o el conocimiento para cambiar tu situación o librarte del problema en el que estás. Es ahí cuando necesitamos concentrarnos en las cosas correctas. Recuerda que Dios, quien ya ha hecho cosas maravillosas en tu vida, está trabajando y seguirá obrando para transformar cualquier error, tropiezo o obscuridad en algo lleno de propósito y esperanza. Recuerda que no hay nada demasiado difícil para Dios. Entrega tus preocupaciones en oración y permite que todo quede en sus poderosas manos. Shalom. Dele palmas al Señor desde la vid de Lerdo, Durango. Los saludamos a todos los que nos ven a través de las redes en nuestra serie que tenemos. Tenemos una serie que se llama Disciplinas Espirituales y el tema de este día es el poder de leer y estudiar la palabra de Dios. Puedes tomar tu lugar, nos gozamos hoy, bienvenidos todos. Le damos continuidad a nuestra serie este día y hoy toca, como le decía, el poder de leer y estudiar la palabra de Dios. Estaremos considerando dos textos especiales. Uno de ellos es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También estaremos considerando Hebreos 4, versos 12 y 13, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, ¿qué le parece en este día este tema? Que estoy seguro que va a ser algo muy especial para tu vida. Si quieres seguir la serie, puedes visitar nuestro canal de YouTube dándole me gusta a la campanita para que puedas recibir todas las series que tenemos aquí en la Vid Internacional. Muy bien, estamos, como les decía, con la serie Disciplinas Espirituales, y hoy nos toca considerar acerca de la palabra de Dios. Tenemos que entender que la palabra de Dios, mis amados, tiene que estar en la vida de cada creyente. Cada creyente tenemos que saber que tiene que existir la palabra de nuestro Dios en ella, ya que es un instrumento poderoso para transformar nuestras vidas. Fíjese bien, número 1, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Al analizar el texto que acabamos de leer de Hebreos 4, del 12 al 13, describe a la palabra de Dios como una espada que corta, pero también divide. Dice así, porque la palabra de Dios, lo leemos nuevamente, dice, es viva y eficaz. No solamente está viva, sino que sirve, tiene utilidad, es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que entender que pues la palabra de Dios tiene un lugar muy especial en la vida del creyente, que sabemos que si somos creyentes tenemos que tener una base y un fundamento, y esa base y ese fundamento es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Tenemos que ser escriturales, no podemos inventar, sino que todo tiene que estar ahí escrito en la palabra de nuestro Dios. Si a usted le gustaría ver algo más profundo acerca de ella, pues veríamos cómo Dios transformó la vida, ¿verdad?, en la conversión del apóstol Pablo ahí en Hechos 9, que ya lo leímos en alguna parte de la serie. Ya leímos la conversión del apóstol Pablo, de cómo, mis amados, yendo al camino a Damasco, se le aparece nada más y nada menos que Yeshua Mashiach, y él se cae del caballo y entonces le dice que él es Jesús a quien él persigue, ¿verdad? Él es Jesús a quien él persigue. A través de la palabra, este hombre fue cambiado totalmente. Por eso la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Alguien por ahí, fíjese bien, incluso yo lo iba a mencionar, pero me sacudió lo que a continuación te voy a contar.
Muchos decíamos, o en muchos textos antiguos, dice que los reformadores de la iglesia usaban en latín una frase que dice que nadie puede defender a Dios o nadie puede defender a la palabra. Y efectivamente es muy común oír estas frases. Yo la he dicho algunas veces, que la palabra de Dios se defiende sola. Totalmente de acuerdo, basta con que tú la leas para descubrir que la palabra de Dios no se contradice, sino que ella se defiende sola. Estoy de acuerdo, incluso que Dios Todopoderoso no necesita que lo defendamos, pero las verdades del cristianismo, las verdades de la Biblia, sí necesitan ser presentadas de una manera contundente por ti y por mí. O sea, que aunque la Biblia no necesita que la defendamos, nosotros sí nos sugiere la palabra que tengamos siempre una palabra correcta para defender lo que nosotros sabemos. El creyente, mis amados, por ejemplo, en Judas capítulo 3, no lo vamos a leer, dice que es una epístola universal, ¿verdad? Para todos los llamados y santificados en Dios. Nos dice que debemos de contender ardientemente por la fe. Fíjese nada más. Y aquí la palabra contender viene del griego epagonizomai, significa luchar vigorosamente, ¿verdad? Y este verbo está acompañado de la palabra luchar ardientemente, en el sentido aquí que tenemos que entender que las verdades de nuestra fe las tenemos que defender. ¿Sí está aquí o no? Las verdades de la fe las tenemos que defender. ¿Por qué? Porque mismo Judas dice que en los postreros tiempos vendrían maestros que se han introducido en la iglesia para destruirla y para hacer que nieguen a Dios, que nieguen a Jesucristo. Y Judas afirma que es necesario que los cristianos se opongan a esas falsas doctrinas. Es necesario, mis amados, que nosotros sepamos que la Biblia se defiende sola, que Dios no necesita que lo defiendan, pero es necesario que nosotros demos razón de una manera buena, de una manera firme acerca de lo que usted y yo hemos creído, ¿verdad? En segunda carta a Timoteo 2, 23 y 26 nos dice que no descuidemos, o mejor dicho, que no discutamos sobre cosas necias, pero con mansedumbre, pero ahí mismo dice, pero con mansedumbre corrijamos a los que se oponen. O sea, no vamos a discutir, ¿verdad?, en cuestiones de que a veces se menciona la Biblia solo para discutir. Nosotros no vamos a discutir, pero sí suavemente, tranquilamente, firmemente tenemos que dar razón, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para defender lo que nosotros sabemos que es el Evangelio, mis amados. Fíjese bien, en Colosenses 4, 5 y 6 nos habla de cómo debemos estar dispuestos a responder a los de afuera. La palabra responder, también del griego apokrinomai, se refiere a dar una respuesta, una buena respuesta a cualquier pregunta que nos hagan. O sea, si por no contender nosotros les vamos a dar por su lado a las personas, tampoco se trata de que tenemos que darles una respuesta fiel, una respuesta bíblica y una respuesta contundente. En primera carta de Pedro 3:15, otra carta a todas las iglesias, dice que estemos siempre dispuestos a presentar defensa a todo el que nos pida razón de la esperanza que se nos ha dado. La palabra defensa es apología, de ahí viene la palabra apologética, y es que defender con valor, ¿verdad? Mediante un discurso, tenemos que, mediante un contexto, es una forma jurídica que nosotros tenemos que defender el Evangelio. Porque a veces somos tan light que decimos, bueno, para que mi abuelita no se ofenda, le vamos a decir que sí a todo, y pues le hablamos de una manera light del Evangelio, ¿no? Dice que tenemos que ser contundentes y tenemos que defender la fe de una manera contundente, no entrando en discusiones. Dice ahí que no entremos en discusiones, es cierto, en palabrerías, es cierto, pero sí tenemos que estar preparados para cuando nos demanden razón de lo que nosotros creemos. Hasta cierto punto estoy de acuerdo en que Dios no necesita que lo defendamos. Dios es Dios y puede defenderse. Él se puede defender solo, pero es necesario, ¿verdad? Esto es muy necesario que nosotros como creyentes sepamos dar respuesta de lo que creemos.
¿Sí está aquí o no? Porque se me quedó silencio. Se me quedó silencio. La palabra de Dios es poderosa. Al analizar el texto que les acabo de decir yo de Hebreos, pues vemos cómo es viva y eficaz, ¿verdad? Y que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 3, 16 y 17 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, a ver, diga conmigo, enseñar, para redarguir y para corregir. No me diga que a la gente le va a gustar que usted la corrija, pero usted lo tiene que hacer. Entonces podemos ser muy poéticos y decir, pues no le hace nada daño a nadie, que caigan en el error, ¿verdad? De lo que se celebra en diciembre y todo eso, y ay, es tan bonito, y bueno, pues es que hay que llevarse la fiesta en paz, y bueno, pues es que es una buena ocasión para que nosotros presentemos la palabra de Dios, y terminamos metidos hasta el cuello en cosas que no le agradan a nuestro Dios. Amén. ¿Sí está aquí o no? ¿Por qué? Porque es necesario que la palabra nos sirva, porque dice que es útil para enseñar. ¿Y qué vas a enseñar? Pues al que no sabe, le vas a enseñar. Pero también dice que tiene que redarguir, o sea que le va a redarguir a las personas, y también para corregir, pero también para instruir, ¿en qué? En justicia. ¿Y sabe de dónde viene la palabra justicia? La palabra justicia viene del derecho, viene de las normas, viene de lo que es el derecho. ¿Qué es el derecho? Es un conjunto de normas autárquicas y coercitivas que regulan la vida en común de los hombres. Así es que, mis amados, la palabra de Dios es justicia. Y a veces cuando tenga usted que abrir la boca no le va a gustar a las personas, pero ni modo, mis amados, ni modo, tenemos que seguir adelante. La palabra de Dios pues también tiene poder cuando nosotros la leemos. Diga conmigo, cuando la leemos tiene poder. Por eso dice lo que acabamos de leer ahí en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que describe la palabra de Dios como inspirada y útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia. Diga conmigo, entrenar en justicia. Entonces, pues, no tenga miedo. Si le piden razón, no tenga miedo. No tenga miedo, usted tiene que dar razón. Oye, ¿tú por qué no celebras tal o cual cosa? Ah, mira, me estás preguntando, te voy a dar la razón. Y la razón es que la Biblia enseña y dice esto, esto y esto. No, pues hay que, con el buen espíritu, que dicen que hay un espíritu en este mes, y nosotros decimos, ay, es que hay que tener ese espíritu del mes, y después nos metemos en problemas. No, ni modo. La palabra de Dios es viva y eficaz, tenemos que hablar. Bueno, le podemos decir, bueno, tú me preguntaste. Tampoco va a llegar usted de aguafiestas, ¿no? A donde no lo invitaron. Oiga, pero si le piden razón, usted la tiene que dar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Analizar los ejemplos bíblicos de cómo la lectura de la palabra de Dios ha transformado vidas, como la historia de Josías, no lo vamos a leer, pero se lo dejo de tarea. Segundo libro de Reyes, todo el capítulo 22, todo el capítulo 23, y dice que, mis amados, el pueblo se descarrió, se perdió, porque dejaron de leer la palabra. La palabra, mis amados, la tenemos que leer, la palabra la tenemos que estudiar. Oiga, si no, ¿cómo va a dar razón de lo que le pregunte? ¿Cómo va a saber que, por ejemplo, tal o cual cosa es una estafa? La tenemos que leer. Un buen abogado, para poder hablar acerca de los artículos, de las leyes, pues tiene que conocer que las leyes, ¿verdad? La Constitución, X y los tratados y todo lo demás, y el derecho romano, el procesal, bueno, un montón de cosas. De la misma manera, usted y yo tenemos que estudiar la palabra para dar razón a los que nos pregunten. Amén. Y bueno, ser específicos, chipote con sangre, ¿qué dice? Sea chico, sea grande, ¿verdad? Y yo no sé nada, pero así dice la Biblia. Y entonces no tengamos miedo. No vamos a ser populares, déjeme le digo, no vas a ser popular.
no vas a ser popular, y menos en este. Te van a confundir con un mono verde que se llama Grinch, pero no le hace, porque tú tienes que ser claro y tienes que ser claridoso. Bueno, es porque estoy tocando el tema de este mes, pero ese tiene que ser enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre y otra vez diciembre. O sea, nosotros tenemos que dar razón siempre. El poder de estudiar la palabra de Dios. Fíjate bien, el poder de conocer la palabra, el poder de leer la palabra y después el poder, mis amados, de estudiar la palabra. ¿Será lo mismo leer que estudiar? No, no. ¿Por qué? Porque, bueno, lo leo, yo puedo leer un montón de veces, pero si no lo comprendo, no lo estudio, pues no va a pasar nada. ¿Qué tenemos que hacer? Al analizar los textos, mis amados, por ejemplo, en 2 de Pedro 1, 20 y 21, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo primero que nos van a decir es: achis, ¿a poco nada más tú tienes la verdad? Y lo que tú le vas a decir, tienes razón, no nada más yo tengo la verdad. El Señor quiere que tú también la tengas, entonces se la lees y le dices: mira, aquí dice. Ok, ya estoy entendiendo. Y de igual manera, la otra pregunta que nos hacen es: ¿qué es eso de la Biblia? ¿La escribieron hombres? Bueno, la Biblia dice: nunca la profecía es de interpretación privada, pero tampoco fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres que la escribieron fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Amén. Y si la poesía es tan bonita, ¿verdad? Y nos llega y nos emociona, ¿verdad? Imagínese usted lo que es la palabra de Dios, cuántas bienes y cuántas cosas no hará en la vida de las personas que se atreven a leerla, pero se atreven a estudiarla y se atreven a reconocer que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Que tenemos que describir de una manera clara que la palabra de Dios tiene un significado y una aplicación para todos. La palabra de Dios tiene una aplicación para todas las personas y no hay ninguna persona que no necesitemos de conocer acerca de la palabra de Dios. Tenemos que destacar la profundidad que nosotros alcanzamos cuando la estudiamos. Cuando la estudiamos la palabra de Dios a profundidad, somos bendecidos, ¿no? Jeremías 3:33 nos dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjese bien, analicemos ciertos pasajes de la Biblia, de qué manera al estudiar la palabra de Dios la vida es transformada totalmente, como la historia de los discípulos el camino de Maús en el capítulo 24 de Lucas, que no lo vamos a leer todo, pero más o menos se los cuento. El Señor es crucificado, pero el Señor resucita, ¿verdad? Y entonces ya cuando van y le buscan, ya no encuentran ahí al Señor, el cuerpo del Señor, sino que Él había resucitado. Y bueno, dice que por 40 días estuvo apareciéndoles. En una de esas, mis amados, dice... Bueno, vamos a leer algunos versos de Lucas 24, del 1 en adelante. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, diga conmigo, acordaos de las palabras de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas, ¿qué? Se acordaron de sus palabras. ¿Y cómo me voy a acordar de las palabras de Dios? Estudiándolas.
¿Y cómo me voy a acordar? Dice, no tengas miedo que alguien te pregunte razón de tu fe, porque dice la Biblia, dice, porque el Espíritu Santo te recordará lo que debas de contestar. Eso no quiere decir que es como un apuntador aquí que te van a estar diciendo lo que tengas que decir, sino que te va a recordar lo que tú ya leíste, y no solamente eso, lo que tú ya estudiaste, y no solamente eso, sino lo que tú ya meditaste, y no solamente eso, sino lo que tú ya comiste, y no solamente eso, lo que tú ya rumiaste, como las vaquitas, una y otra vez. Y entonces es lo que el Señor les va a recordar. Cuando el Señor se les aparece, mis amados, sucede que ellos no le reconocían en el camino de Emaús después de la resurrección. Y entonces en el verso 32 del capítulo 24 que estamos leyendo, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fíjese cómo ellos recordaron esto, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Diga conmigo, ellos se preguntaron, ¿y qué no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Entonces, mis amados, es necesario que no solamente las leamos, sino que agarremos el poder que tienen las Escrituras cuando meditamos, cuando estudiamos, cuando tenemos una buena concordancia, cuando vemos usos y costumbres hebreas, cuando nosotros pedimos consejo a alguien que nos oriente, ¿verdad? Y pidamos también dirección del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, la palabra de Dios se va a hacer viva. Dicen los sabios judíos, dice que cuando tú un texto lo lees 100 veces, se hace vivo. 100 veces un texto. Imagínate, por ejemplo, Juan 3:16, que lo empecemos a leer, porque de tal manera, ya no lo sabemos, pero dígalo 100 veces, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y léalo 100 veces. Dicen los sabios judíos que una lectura de 100 veces, ¡fum!, se hace viva. Y no te extrañe que una lectura leyéndola 100 veces tenga tanto poder, que lo que tú dijiste, leíste 100 veces, se materialice en ese momento ahí en tu vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese si leemos la Biblia 100 veces toda. Gloria a Dios, qué maravilloso. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y Dios habla, diga conmigo, Dios habla a través de su palabra. Y me habla también a mí, diga conmigo, me habla a mí. Dígalo, me habla a mí. ¿Ya han oído la voz de Dios? ¿Sí han oído la voz de Dios? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Como la mía. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. Es que se oye igualito que yo hablo. ¿No le ha pasado que cuando alguien lo graba y usted se escucha la voz, ay, a usted no le gusta? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Yo jamás veo la transmisión porque no me quiero ir. Pero ¿qué cree? Es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar la palabra. Usted sí escúchela. ¿Y sabe cómo le va a hablar el Señor a usted? Igualititito que su voz. Cuando usted escuche la voz, que es la voz de usted, es la voz de Dios, que estará hablando a su mente, a su espíritu y a su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. En muchas ocasiones, a través de sueños, a través de estando despierto, semidespierto y dormido. ¿A quién le ha pasado? ¿Quién ha tenido una visión? Las visiones por lo general es que no estás dormido, pero tampoco estás al 100 despierto y empiezas a ver y a oír cosas, pero que tú sabes que no estás dormido, que tú sabes que no es un sueño, pero que tampoco estás así con los ojos abiertos, pero estás entre dormido y despierto. Ahí se empiezan a ver muchísimas cosas, tremendas cosas. En una ocasión, hace muchos años, hace como unos 15 años o más, teníamos una habitación
en una casa donde nosotros vivíamos, mi familia y yo, mi esposa y yo, y uno de los cuartos le habíamos puesto el cuarto de la unción, muchísimo antes de que saliera el cuarto de guerra, para que no crean que me lo fusilé de ahí, muchísimo antes de que saliera la película Cuarto de Guerra. Nosotros teníamos en casa un cuarto que le habíamos llamado el cuarto de la unción, el cuarto de la oración. Curiosamente era un cuarto que yo había hecho para un negocio, mi casa estaba en esquina y yo hice una habitación para poner, aparte de la casa, con vista a una de las calles, y yo quería poner ahí un negocio. Y el cuarto nunca fue negocio, pero fue el cuarto de la unción, el cuarto de la oración. Y el Señor me permitió en esa habitación hospedar a muchos siervos de Dios que se quedaron ahí en muchas de las ocasiones. Ellos fueron huéspedes de ahí, de ese cuarto, y se dedicó solamente a la oración. Y bueno, lo que yo le quiero decir es que en muchas ocasiones, en una ocasión yo vine del trabajo y estaba durmiendo en esa habitación ahí tranquilo, y empiezo yo a tener una visión y veo las palmas de la calle. ¿Cuál calle tiene palmas aquí en Torreón así grande? ¿La Morelos o cómo se llama? ¿Sí es la Morelos? Y entonces vi que las palmas estaban todas así que se doblaban, tremendamente se doblaban. Y entonces yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y escuché una voz que dijo, terremoto, me parece que decía, terremoto, algo así. Y yo me desperté y dije, pero aquí no es un lugar de sismos, de sísmico. Y escuché una voz que dijo, pero cual nunca ha habido, pero cual nunca ha habido. Bueno, no ha sucedido, pero nosotros pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Así es que, mis amados, yo le digo a usted, estudie la Biblia, lea la Biblia, reserve una habitación, y si no tiene espacio, reserve un rinconcito, reserve un lugarcito en el cual usted pueda leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar y estar en contacto con Dios para que reciba la dirección que Dios le quiere dar. Muchas cosas grandes suceden cuando nosotros disponemos el corazón para llegar a la presencia de Dios y decirle, mis amados, que en algunas otras culturas, mis amados, que no tienen la revelación, ellos, por ejemplo, dan las 6 de la mañana y se tiran al piso y hacen oraciones, y son oraciones tremendas. A las 12 del día se tiran al piso y hacen otras oraciones. A las 6 de la tarde lo vuelven a hacer y se tiran, y son oraciones macabrosas y maquiavélicas, porque estando en la primera ocasión que visité Israel, escuché que estaban y estaban diciendo en una bocina y en un idioma que no era el hebreo, y preguntándole a un hebreo le decía, pues, ¿por qué se oye eso cada rato? Dijo, bueno, es que son los vecinos, que usted ya sabe quiénes son, que también viven ahí. Dice, y le digo, ¿y qué dicen? Dice, no, maldito el pueblo de Dios, o maldito el pueblo de Israel, no de Dios, el pueblo de Israel, dice, y que sean arrojados de aquí, que mueran, y que esa es la oración. Imagínese, usted que conoce al Señor, imagínese lo que usted y yo podemos dedicarle a nuestro Dios. Y yo le dije, bueno, ¿eso los intimida? Dijo, no, dijo, ya estamos acostumbrados, y además pues ya estamos aquí, no nos vamos a ir nunca. Gloria a Dios, porque es su casa. Bendecimos a Israel, amén. ¿Cuántos oramos por la paz de Jerusalén? Que así sea. Alguien dijo, bueno, oramos por la paz de Jerusalén, pero no quiere decir que Israel esté en paz. Oh, qué tremendo, si es verdad. Pero bueno, esa es otra historia. Oramos para que el Señor envíe bendición al pueblo de Dios, amén. Y bueno, en una ocasión me envían a llevar unas cuestiones en mi trabajo. Era un sobre sellado, y me pide a mí mi jefe máximo que lleve ese sobre sellado a un lugar. Entonces voy a un lugar y me reciben en ese lugar. Era un lugar muy elegante en Torreón, y me recibieron y me hicieron como unas 3 filtros, 3 antesalas. Al final me decían, me dieron instrucciones a mí que el sobre no podía dejarlo en manos de nadie, sino de la persona a la que ya me habían dicho que yo tenía que entregar el sobre. Y bueno, yo tenía el sobre, y uno tiene que respetar las indicaciones. Oiga, el problema es que no respetamos, a veces se nos hace fácil, ¿no? Y nos envían y decimos, no, oiga, no lo encontré, pero se lo eché por abajo de la puerta, ¿no? Imagínese eso, ¿no? Las indicaciones son así
al pie de la letra, y me hicieron hincapié, dijeron, ese sobre en ninguna mano puede estar más que en la mano de fulanito de tal, que se llama fulanito de tal y es fulanito de tal, y hasta que no te diga fulanito de tal que yo le llamé, tú le vas a entregar el sobre, porque esa va a ser la contraseña, o ¿cómo se llama? Y dije yo, correcto. Hice antesalas, me decían, si quiere déjelo. No puedo y tengo que ver. Bueno, hago otra sala, y como a la tercera sala llego, entonces se abre una puerta así como de madera, así como de esas que son corredizas, así, zoom. Y allá al final estaba un señor sentado, y el señor estaba ahí sentado en un escritorio fantástico. Entonces todo tenía iluminado, había una luz así tremenda, hermosa, con una vista hacia un balcón así preciosa. Y entonces llego y me dijo, te estaba esperando. Wow. Dije, gracias Señor, aquí vengo con este encargo. Dice, siéntate por favor. Y había una musiquita, estaba el clima bien bonito y había una musiquita así muy bonita. Y luego se me queda viendo, así me veía, le hacía así, no tenía pelo, nada de pelo, y era pequeñito, y era así muy simpático, así movía la cabecita así, los ojos verdes, así me vio, me dijo, te estaba esperando. Y le dije, muchas gracias Señor, el sobre, me retiro. Dijo, de ninguna manera, siéntate. Pero imponía, siéntate. Y yo me senté, sí Señor. Dijo, mira cómo está todo aquí. Dije, qué bonita está su oficina. ¿Te gusta mi oficina? Sí, es muy bonita. Dijo, yo sabía que te iba a gustar, te estaba esperando. Dijo, necesito decirte que muchas gracias, dile a la máxima autoridad que muchas gracias, que todo está bien, pero permíteme un segundito porque ya es hora. Dije, de acuerdo. Yo dije, me voy, me quedo, me tuve que quedar. Dijo, ya es hora. Entonces se levanta, se gira de su escritorio así, fium, y había otra puerta en un lado, y entonces abre la puerta así, fium, y estaba una figura de tamaño real, de una imagen que tiene muchas manos, y tiene unos dientes así, espantoso, ¿sí? Bueno, si usted lo busca sabe de qué estoy hablando, no quiero decir el nombre, pero estaba ahí así tremendo. Entonces había un montón de velas y de flores, y entonces él literalmente cayó al piso, ¡clas! Y yo ahí sentado así, sin poder moverme, y por dentro, Señor, ayúdame Señor, ¿sí? Después ya se levanta así como a los 8 o 9 minutos, eran así como unas salutaciones y cosas así. Se levanta así y lo dice, ¿no se te hizo esto maravilloso? ¿Ha sido demasiado para ti? Sí, así. Bueno, yo tenía como unos 20 y tantos años, ¿no? Dije, sí, ha sido demasiado. Estás invitado, dijo, porque esto es algo muy especial que no todo el mundo ha visto. Sí, muy bien. Y pues vámonos. Yo me pregunto y digo, ¿por qué esas personas no tienen pudor alguno en mostrar lo que son? Y nosotros, para que no se ofenda, que no digan, que usted tiene la palabra revelada, que es la palabra de Dios. No tenga miedo, no tenga temor. Usted, mis amados, que lo vean que ora en la comida, ore en la comida. No, es que estoy con el jefe, ¿y qué va a decir si yo me levanto? A veces ellos están esperándolo a ver qué va a hacer usted. Entonces, mis amados, si lo invitaron a una comida muy piquis o lo que sea, usted dése la vuelta así como se la dio a esa persona y diga, es tiempo, vamos a orar, ¿sí? Entonces ore por los alimentos y quédeseles viendo y diga, ¿no es esto maravilloso? Porque si es maravilloso, es el Señor. No tenga temor, no tenga miedo. Nosotros tenemos al verdadero, nosotros tenemos la palabra de Dios revelada. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando la estudiamos, mis amados. Y bueno, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que Él nos va a guiar, ¿para dónde? Para toda verdad. Así es que estudie la palabra, prepárese con la palabra, dé razón con la palabra, no tenga miedo, levántese,
levántese y no tenga temor. Amén. Y si de pilón canta, me dicen aleluya, y yo no sé por qué. Usted cante, no le dé temor, diga a mucha honra, gloria a Dios. Amén, somos de Él. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios está viva, la palabra de Dios está aquí, y el Señor nos da ese poder, mis amados, para cambiar. Después de esta experiencia yo me pregunté y yo dije, bueno, ¿por qué las personas no se detienen? ¿Por qué no tienen temor? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué ellos comparten y hablan eso de una manera abierta? De la misma manera, nosotros que conocemos la palabra de Dios y que te acabo de leer que dice que tenemos que estar preparados, este texto le gusta a Gabrielito porque Gabrielito lo decía hace muchos años, que tenemos que estar preparados por si alguien nos pide ¿qué? Razón. ¿De qué? De lo que nosotros creemos. Porque un día se le van a aparecer y le van a decir, oye, ¿por qué tú no esto? ¿Y por qué tú no lo otro? Mira, es que la palabra de Dios dice, aquí dice, ¿qué dice? Que esto no debe ser así. Amén. Y bueno, tenemos que decirlo. Yo sé que hoy usted va a cobrar ánimos y va a tener ese deseo de poder hablar las buenas nuevas a través de una sana interpretación de la palabra del Señor, reconociendo, mis amados, que la palabra es poderosa, la palabra de Dios tiene poder, porque mire, cuando usted está en situaciones difíciles y empieza a recitar la palabra de Dios, simplemente a leerla, los ambientes cambian. ¿O cuántos ambientes no han cambiado al leer el Salmo 23, que es el que nos sabemos de batalla, el Salmo 1, el Salmo 3, el Salmo 5, el Salmo 91, el Salmo 92? Usted se sorprendería saber, mis amados, el poder tan grande que tiene la palabra de Dios. Hagamos pues que la palabra de Dios siga estando viva en cada uno de nosotros. Y le voy a decir otra cosa, La Biblia, que es la palabra de Dios, que en ella se encuentra la palabra de Dios, no es un amuleto, no es para que la tenga abierta ahí en el buró con una veladora o con un foco. Ay, es que ya tengo la Biblia y no se van a acercar los malos espíritus. No, hombre, léala, devórela, estúdiela, porque la palabra de Dios está viva cuando cuando la hablamos. Amén, ella tiene poder. Y si nada más tenemos el libro abierto, pues es un libro que está ahí. ¿Sí está aquí o no? ¿Sí está aquí o no? Entonces hoy, ¿qué tenemos que hacer, amados? Los invito a que hagamos de la Biblia nuestra, de veras, nuestra regla de fe y práctica, y que la empecemos a leer y a estudiar y ser llenos del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva, la palabra de Dios está vigente, la palabra de Dios puede cambiar nuestra vida, nuestro testimonio, lo que creemos y todas las cosas en ella, mis amados. Al leerla, nosotros somos transportados de una manera gloriosa al entendimiento de la santa palabra de nuestro Dios. A nuestro Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted que nos ve, no se pierda la serie. La próxima semana estaremos viendo otra disciplina de nuestra fe. Pero en esta semana meditemos la importancia de estudiar, de leer, de meditar, de practicar, de hacer viva la palabra de nuestro Dios, la palabra de Dios. Shalom, shalom, bendiciones. Continuamos. Dele palmas.